maneras para darnos un poco más de pauta, sobre todo en esta parte de costos que nos interesa. Y Perfecto, bueno, está en bien. realidad, sí, justamente, mire, hay partes de estados financieros, por ejemplo, que ya sea el cargo de gerencia o el administrativo, tienen que firmar, ¿no? Y corroborar para declarar o tener un estado en control. Y justamente, como yo le había dicho antes, ¿no? No es prudente tener estos datos. Entonces, obviamente no podemos tenerlos a detalle, porque estuve haciendo las preguntas a una amiga que es contadora y me dice, yo no sé finanzas, soy contadora. Claro, le digo, pero no sabes algo, le digo, porque obviamente el tema de finanzas es incluso una especialidad, ¿no? Claro, Pero a la claro que sí. vez esto sí nos ayuda a tener por lo menos el ABC que nos va a ayudar a algún momento estar dentro de un cargo superior y tener que conocer toda esta área. Así es, así es. A ver, yo les preguntaba y les decía como introducción, nosotros como gestores administrativos tenemos que hacer la contabilidad o qué tenemos que ver, era la pregunta, ¿no? Y bueno, yo me ofrecí a seguir dando clases porque definitivamente quedaba algo pendiente, ¿no? Con ustedes. Y bueno, no me gusta dejar cosas pendientes, me gusta dejar las cosas claras. Además, un principio que tengo siempre es, pues, les decía en algún momento que la docencia para mí es algo realmente hermoso y si puedo transmitir un poco de conocimiento a través de todo lo que he copiado, escrito, no sé, replicado de otras personas, lo hago con el mayor gusto. Entonces, la pregunta va directamente a todos ustedes, ¿no? ¿Qué ustedes entienden por costos, pero como gestores administrativos? No como contadores, vuelvo a repetir, los contadores van a hacer la contabilidad de costos y eso se hace a través de asientos contables. En este momento no vamos a ver eso. Nosotros vamos a ver otros aspectos que son importantes como gestión administrativa. A ver, ¿quién me puede decir alguna idea? Licencia, podría decir que de manera general, un costo para nosotros es justamente aquello lo que nos cuesta algo, ¿no? O sea, hacer un producto o una actividad de manera general, ¿no? Ese es un concepto muy general, ¿no, María Eugenia? En realidad, en el rubro de las finanzas, nosotros tenemos dos áreas, ¿no? Uno es los métodos de costos y otro es la contabilidad de costos. Los métodos de costos me dicen algunas formas de hacer costos. En cambio, la contabilidad, ¿qué te dice? Voy a hacer los asientos contables de esos métodos de costos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de métodos de costos, tenemos que ver en forma general los estados financieros y en forma general la información que nosotros requerimos para tomar decisiones. Siempre, ¿no ve? La idea va a ser maximizar el valor de la empresa a través de ¿qué? De la toma de decisiones, ¿no? Entonces nosotros cuando veamos un estado de costos o un costo, un método de costo, tenemos que interpretar esa información y esa información nos tiene que servir para tomar decisiones, ¿ya? En cambio, el contador va a hacer la contabilidad, va a hacer asientos contables. Estoy reiterando varias veces porque quiero que se entienda bien claro. Una es la contabilidad de costos y otra cosa es los métodos de costos. Los métodos de costos nosotros tenemos la obligación de saber como gestores administrativos. Y en realidad me va a mostrar, en pocas palabras, cada método me va a decir qué debo mandar al costo y qué debo mandar al gasto. Y en la medida que yo mande al costo y al gasto, la información puede cambiar, puede variar, puede mostrarme resultados totalmente diferentes. Y eso es lo que se pretende en estas clases, en teoría y el jueves, entender esa parte. Para eso nosotros vamos a primero ver esto. La mayor parte son conceptos, por si acaso, que vamos a ver. Y obviamente aquí tienen que ustedes explayarse preguntándome todo lo que ustedes tengan en duda para poder aclarar esas ideas, ¿no? Les decía que, miren, la palabra costo tiene dos acepciones básicas, dice, ¿no? La primera puede significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo útil. Así, por ejemplo,
¿no? Se dice, su examen le ha costado 2 días de estudio, lo que significa que invirtió 2 días para poder presentarlo. Entonces, estamos empezando a hablar de costo. ¿Ya? La segunda acepción se refiere a lo que se sacrifica o se desplaza en lugar de la cosa elegida. En este caso, el costo de una cosa equivale a lo que se renuncia o sacrifica, ¿no?, a el objeto es de obtenerla, ¿no? Así, por ejemplo, su examen le costó no ir a la fiesta. Quiere expresar que el precio del examen fue el sacrificio de su diversión. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, voy a continuar. Ya. Entonces, por ejemplo, fíjense que es definición de los costos. Definir el costo resulta un verdadero problema. No se encuentra la verdadera acepción de la palabra. Pues con mucha frecuencia, por ejemplo, la escuela italiana interpreta a los costos como el conjunto de valores gastados por una empresa para llegar a la venta de un producto, de una mercancía, de un trabajo o de un servicio. Luego se dice también que el costo es el conjunto de gastos efectivamente soportados y variadamente reunidos de un ordenado grupo o conjunto. Y la palabra costo se sustituye con frecuencia sin distinción de significado por la palabra gasto. Entonces, fíjense, el costo siempre lo vamos a confundir con el gasto. Obviamente, hay una gran diferencia, ¿no? En cambio, los tratadistas norteamericanos, por su parte, no se comprometen a confundir los términos de costos y gastos como sinónimos, porque tienen definitivamente 2 significados diferentes. Los costos deben ser diferenciados de los gastos y pérdidas. Los costos presentan una porción o parte del precio de adquisición de los artículos, propiedades o servicios, los cuales quedan diferidos dentro de ellos o se hacen presentes solo en el momento de la realización de la venta. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuánto nos ha costado, el momento de la venta. En el estado de resultados, ustedes en algún momento se han de dar cuenta, decía venta menos el costo de venta. Entonces, el costo de venta es el ejemplo que les daba en su momento, es que yo he comprado algo en 5 y lo estoy vendiendo en 10, ¿no? Entonces, me ha costado 5 y ese es el costo de venta. Ahora, si yo produciera eso que estoy comprando, ahorita les doy un ejemplo, un marcador. Si yo compro y lo vendo, estoy utilizando el costo de lo que me ha costado vender, si vale la redundancia. En cambio, si yo produzco, ¿no?, ese marcador, se va a llamar costo de producción. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a afectar algunas cuentas contables, ¿no?, donde voy a ir acumulando las materias primas para el marcador, la mano de obra para el marcador, ¿no?, y los costos de gasto, costos indirectos se llaman, ¿no?, que son, no sé, un ejemplo. Ahorita no vale la pena hablar, está más adelante descrito y todo. Entonces, esos 3 conceptos ahí intervienen en lo que es el costo de producción, o sea, producir algo. No es lo mismo que vender, ¿no? Yo produzco una mesa, yo fabrico una mesa, esto es un costo de producir. En cambio, si yo compro una mesa y la vendo, no estoy produciendo nada, me está costando, por eso se llama costo de venta. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, en los libros también ustedes van a encontrar que ese costo de ventas también le dicen costo de producción, pero en este caso yo estoy aclarando esa diferencia. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, ¿Nadie es de nadie? ¿Se está entendiendo? Como les dije, esta parte es más conceptual que otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense, el costo es el valor de los recursos cedidos a cambio de bienes y servicios, con la expectativa de recibir un provecho o un beneficio futuro. Es el precio de adquisición de un bien o de un servicio que ha sido diferido o que todavía no ha contribuido con la relación de un ingreso y deben presentarse contablemente como un activo, ¿no? Entonces, los costos, en nuestra forma de conceptualizarlo, viene a ser la suma de valores debidamente analizados y concentrados acumulativamente que son necesarios
para reconocer, para transformar un bien natural en bien útil o servicio, capaz de satisfacer las necesidades humanas. Entonces, para ambos casos va a ser costo. Uno va a ser de ventas y el otro va a ser costo de producción. Y ustedes aquí pueden decir, fíjense, ven, leer, ¿no? Vamos a transformar algo para poder, ¿qué? Venderlo, ¿no? Que se convierte en un bien útil o tal vez un servicio. Y obviamente ese servicio o ese bien es para satisfacer las necesidades. Pero principalmente como negocio, a nosotros, ¿qué nos interesa? Venderlo, porque ahí nosotros vamos a adquirir una ganancia. En cambio, gastos, fíjense, un gasto también es un costo, ¿no? Pero que ha generado beneficios, ¿no ve? O ingresos para la empresa. Son costos expirados que no generan más beneficios, por tanto deben ser aplicados a los resultados del periodo. Entonces, fíjense, el gasto también podría ser llamado costo, pero ¿cuál es la característica? Como en algún momento yo les decía, ¿se acuerdan? En el concepto de lo que es la contabilidad, decía los 5 grupos básicos de las cuentas contables eran activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto, ¿no ve? Entonces, si cuando hablábamos de los gastos, yo les decía, es todo lo que aquello se paga, ¿no? Pero no se vuelve a ver, ¿se acuerdan? Sí. ¿No ve? Les decía el ejemplo, ¿no ve? Por ejemplo, el agua. Pago el agua y nunca más vuelvo a ver esa plata. Ya he recibido el servicio del agua. El internet, pago el internet y lo propio ocurre con esa situación. Entonces en cambio el costo, fíjense, el costo va a ser, voy a gastar en algo, ¿no? Voy a acumular un gasto en algo, ¿para qué? Para recuperar. Entonces, bajo ese principio, bajo esa explicación, ustedes ya tendrían que tener una idea bien clara de lo que sería un costo y un gasto. Ambos son costos en términos financieros, pero hay una gran diferencia, ¿no? El gasto siempre lo voy a gastar y lo voy a pagar y nunca más lo voy a volver a ver. En cambio, el costo como tal lo puedo pagar, pero lo vuelvo a recuperar porque eso lo voy a vender en algo más. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Lice. Si hay alguien que tiene alguna duda, yo les pido que ahora, por favor, hagan las consultas. Y si no está claro eso del costo y del gasto, ahora es el momento, ¿no ve? Entonces, ahora sí pasamos con esa pequeña introducción a lo que vendrían a ser los métodos de costos, que vuelvo a repetir, no es lo mismo la contabilidad de costos. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay métodos de costos, ¿no ve? Como aquí dice, tipos de costos, según su modalidad. Hay materias primas, otros aprovisionamientos, costos del personal, servicios exteriores, depreciaciones, costos financieros, provisiones. De alguna manera, estos que dice tipos de costos vienen a ser como cuentas contables, ¿no ve? Según la modalidad en cómo se utilizan, ¿no? Entonces, ahorita no nos interesa saber cada uno de cada uno de estas cosas, lo que estamos describiendo, sino nos interesa saber qué es un costo y cómo se va a aplicar en un método de costos, ¿no? Según su asignación, cómo se asigna son directos e indirectos. ¿Qué es un costo directo y qué es un costo indirecto? Enseguida lo vamos a ver. A ver, también los tipos de costo nos clasifican según su variación. Puede haber costos fijos, puede haber costos variables, semifijos y semivariables. Obvio, son conceptos nuevos y son conceptos más especializados. A ver, les doy un ejemplo. En una empresa que fabrica Monopol, por ejemplo, ¿no? En Monopol fabrican pinturas. En esa empresa va a haber costos fijos, va a haber costos variables, va a haber costos semifijos, semivariables, va a haber incluso todo esto que estamos viendo hace rato, ¿no?
¿cómo era? Indirectos o directos. Entonces ahí empieza a jugar varios nombrecitos, varias cuentas, donde se van a ir acumulando algunas cosas para luego dividir entre lo que se ha producido y sacar un precio unitario. Según su aplicación, también hay un costo potencial y hay un costo incurrido. Después, cuando hablamos de métodos de costos, ¿no? Hay un grupo que se llama métodos de costos parciales. Y en esos métodos de costos hay dos métodos de costos, directos y variables. Y también hay otro grupo, ojo, por si acaso, en estos que estoy mencionando puede haber varios más, ¿no? En algún momento ustedes van a escuchar por órdenes, a ver, no sé qué, a ver, ¿alguna vez ustedes se han llevado costos? ¿Alguien me puede decir algún otro tipo de costos? ¿Alguien se acuerda? No, Lisa. Nada, ya. Hay muchos más, hay otros tipos de costos, ¿no? Pero estos son los más grandes, los más significativos, si vale el término. Como dice, métodos de costos parciales, directos y variables, y hay métodos de costos totales. Entonces, fíjense, hay una gran diferencia, ¿no? Costos parciales y costos totales. ¿Eso qué hace? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros cuando estemos gastando, ¿no ve? O cuando estemos comprando algo para vender, una parte parcialmente lo vamos a aplicar para la venta. En cambio, fíjense, los costos totales, todo lo que compremos, absolutamente todo lo que hagamos, incluso la luz, el agua, el teléfono, el sueldo del gerente, el sueldo del empleado que vende, del vendedor, mejor dicho, del administrador, todo eso se va a tener que costear. Y por eso dice costos totales. Y también en esos hay tres grupos, completos, homogéneos y costos ABC. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre los dos, vuelvo a repetir, es que en uno una parte va al costo y la demás va al gasto. En cambio, en el otro, en el costos totales, todo va al costo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Tan tímidos de nuevo? Calladitos están. ¿Qué ha pasado? Asustados los veo. Bueno. También, ¿no ve? Aquí fíjense, hay una clasificación de los costos. Por su función, costo de adquisición. ¿Cuánto me ha costado? Por su función, costo de explotación. ¿Cuánto, no? A lo que he comprado, le voy a sacar la ganancia, ¿no? Por eso de explotación, lo estoy explotando, si vale el término. ¿Sí? Y por su función también hay costo de producción, lo que hace al principio les decía, ¿cuánto me cuesta producir eso que quiero vender? ¿No? O ese producto que estoy fabricando. También hay costos de operación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo gastar en producir algo, ¿no ve? Un ejemplo, a ver, yo voy a producir los marcadores, para el costo de producción de los marcadores va a entrar, no sé, el plástico, la tinta, el aceite, la gasolina, no sé cómo se fabrica un marcador definitivamente. Pero los costos de operación no van a entrar en el marcador, ¿no ve? Probablemente no entren, va a depender del dueño, del que está haciendo el costo, vea si entra o no entra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sueldo del gerente de la empresa va a ser costos de operación, ¿no ve? En cambio, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos, costos de fabricación, van a entrar en el costo de producción. También hay otros costos extraordinarios, que ahorita solamente es por mencionarlos, ¿no? Porque ahorita no vamos a entrar a esa situación. Por su conducta, normalmente son costos fijos y costos variables. Y hay también costos mixtos. Pero si ustedes se dan cuenta, en la vida real, ya no de nombres, ¿no? Costos aquí, costos allá, costos. En la vida real, ¿qué hay? A ver, ¿se acuerdan?
¿Alguien se acuerda? Costos fijos y... Los variables. Exacto. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos. Y eso es lo que en realidad va a primar al rato de que nosotros hagamos gestión administrativa, ¿no ve? Eso es lo que tenemos que entender principalmente, qué es fijo y qué es variable. Y después ya, si entendemos estos dos, vamos a entender absolutamente todo lo que hemos hablado. Costos de adquisición, explotación, producción, operación, etcétera, etcétera. Para hacerlo más sencillo, siempre nos tenemos que enfocar en los costos fijos y costos variables. Siguen aquí, ¿no ve? Las clasificaciones, miren, por su naturaleza, por órdenes, por procesos. Entonces acá, por ejemplo, esto alguna vez han debido escuchar ustedes, ¿no? Hay una contabilidad de costos por órdenes. Me ordenan fabricar una vitrina, ¿no ve? Y hago una vitrina. Y para la vitrina acumulo todos los gastos en madera, en cola, en clavo, en vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, ¿qué hago? Lo sumo todo y divido entre el producto, que tendría que ser una vitrina. Y me dice, la vitrina me ha costado, ¿no ve? Fabricar 800 pesos. Entonces, fíjense, por eso es por órdenes. Me han ordenado, o los carpinteros, por ejemplo, hacen sus costos por órdenes, ¿no ve? Hay otro que se llama costos por procesos. ¿Alguien me puede decir a qué me estoy refiriendo? Como su nombre lo dice, ¿no? Por proceso. ¿Qué es un proceso? Es una serie de pasos consecutivos, ¿no ve? Para hacer algo, no sé, para fabricar el marcador que hemos dicho, nosotros tenemos que un proceso. Primero, comprar la materia prima. Segundo, medir la mano de obra. Tercero, ¿qué otros costos, gastos indirectos intervienen en este proceso? ¿Sí? Este es un proceso para hacer marcadores. Puede haber otro proceso para hacer borradores. Puede haber otro proceso para hacer resaltadores. ¿Me entienden? Entonces, cada producto va a tener un proceso, ¿sí? Que es totalmente diferente, ¿no ve? A las órdenes. Ahí me ordenan 100 vitrinas, pura vitrina. Si me ordenan una vitrina, ¿sí? Me ordenan 100 sillas, voy a acumular todo lo que me ha costado comprar la madera, el pegamento, no sé, el lijado, el barnizado, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, si seguimos, ¿no? Dice también por el momento en que se registran. Bueno, esta ya parte, digamos, es, ¿no ve? Que se llama por la contabilidad de costos, ¿no? Entonces, fíjense, hay históricos, ¿no? Predeterminados, estimados y estándar. Entonces, normalmente los contadores públicos, los contadores que nosotros conocemos, siempre hablan de estos costos por órdenes, por procesos estimados y estándar, ¿sí? Su nombre lo dice, estimado, no es algo exacto, ¿sí? Estándar, está estandarizado, ¿no ve? Que yo voy a hacer diferentes, los marcadores, voy a hacer con un proceso, como dice aquí arriba, ¿no ve? Y en forma estándar lo voy a aplicar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Probablemente me dé alguna información falsa, ¿no ve? No es exacto. Entonces, por eso es estándar. Entonces, normalmente estos son los que conocen los contadores. Costos por órdenes, costos por procesos, estimados y estándar. Si ustedes ven en los libros, van a observar que esto hablan mucho, por órdenes, procesos, estimados y estándar. Sin embargo, en la vida real, lo que les decía, ¿no? Son otras las situaciones. Son los que hemos visto costos parciales y costos totales. Los conceptos obviamente varían, ya les decía, una es una forma parcial y la otra es totalmente. Todo lo que interviene, todo lo que se gasta en la empresa se va redistribuyendo para que me dé un costo, ¿ya? Cuando hablamos de por el control de materiales hay costos completos y costos incompletos. Entonces quiere decir, el incompleto que le falta alguna información. El completo, tengo toda la información. Por su aplicación a las empresas, fíjense, hay costos comerciales, costos industriales, costos bancarios, costos municipales.
cuando hablamos también de clasificación de costos, hay costos de producción y costos de servicios. Ahí ustedes pueden ver que hay una gran diferencia, ¿no? El costo por departamentos de producción es que estamos produciendo algo, ¿no ve? En cambio, el departamento de servicios estamos vendiendo un servicio, no un producto. Esa es la gran diferencia, ¿no ve? Por su forma, hay costos primos y costos de comercio. Entonces, fíjense, hay 100,000 cosas relacionadas con los costos. Pero vuelvo a repetir, si entendemos lo que es fijo y lo que es variable y qué va a inferir en el costo, va a ser mucho más sencillo. Por los elementos del costo, normalmente hay los materiales, que se llaman materias primas. Los sueldos y salarios se llaman mano de obra directa. Pero ojo, ¿no? La mano de obra directa es la que va a intervenir en el proceso de producción o de compra. A ver, un ejemplo. Yo compro una tele, ¿no? Y la tengo que vender la tele. Se va a llamar costo de ventas. Pero si a esa televisión le aumento, no sé, un empaque, le aumento, no sé, algo más. No sé, a ver, ¿qué puede ser? La puedo forrar, le puedo poner un mueble, ¿no? En un mueble ya vender con un mueble. Entonces, fíjense, ya varía el concepto, ¿no ve? Porque ya no solamente es la televisión, sino también algo más, un mueble. Entonces, para eso yo voy a tener que tener discriminado cuánto me está costando la tele, cuánto me está costando ese mueble. Y obviamente en ese mueble van a intervenir ¿qué? Los materiales, ¿no ve? Que estamos haciendo, estamos utilizando en el mueble, y la mano de obra, ¿no? ¿Cuánto estoy pagando a esas personas para que me hagan ese mueble? Cuando hablamos de costos indirectos, la luz, ¿no? Indirectamente la luz me está sirviendo para producir eso, ¿sí? Entonces, ¿puedo medirlo directamente para ese producto? Sí, como puedo dejarlo en forma general, no hay problema. Ya se van a dar cuenta de que estoy hablando más adelante. ¿Cuáles son los elementos del costo? Fíjense, ¿no? Cuando hablamos del costo de producción, ya lo hemos dicho. Materia prima, mano de obra y cargos o costos indirectos. Perdón. Cuando hablamos de la materia prima, ¿no? Estamos hablando de la materia prima incorporada física o químicamente en el producto elaborado. Cuando hablamos de la materia prima consumida, ¿no? Al elaborarse el producto, si forma parte del mismo. Cuando hablamos de la mano de obra, estamos hablando de los salarios, ¿no? Que intervienen, los obreros, los operarios que llevan a cabo la transformación del producto. Y fíjense aquí en los costos indirectos empieza a discriminarse varias cosas. Hay costos indirectos de la materia prima, que hemos visto en el inciso A. Hay costos indirectos de la mano de obra, que acabamos de ver en el inciso B. En este, por ejemplo, nosotros podemos ver en mano de obra sueldos de la fábrica, de los funcionarios, de los empleados de oficina, supervisión, los guardianes, ¿no? Inciso C dice, ¿no? Acá, erogaciones indirectas fabriles. El alumbrado, la luz que acabamos de decir, fuerza, ¿no? Que significa alguna maquinaria, calefacción, mantenimiento, reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si seguimos empezando a ver los costos, hay también la depreciación de los activos fijos, ¿no? Ahora, ojo, no todos los activos, sino los que participan en la producción, ¿no ve? Si yo utilizo una maquinaria, esa maquinaria se va a depreciar y eso tendré que dividir entre el total de productos que va a producir esa maquinaria. En cambio, si yo tengo una casa, el edificio, las oficinas, no van a intervenir en esto. ¿Por qué? Porque no forman parte de la producción. ¿Podría formar? Sí. Entonces, cuando hablamos de la depreciación de los activos fijos, estamos hablando del edificio, la maquinaria, muebles de oficina. Así también hay, ¿no? La amortización de cargas diferidas fabriles, gastos de instalación de fábrica, gastos preoperativos, gastos de para puesta en marcha. Y por último, F, aplicación de gastos fabriles pagados por anticipado. Entonces, hasta lo que pago por anticipado va a formar parte de ese costo.
¿no? En eso está consumo de útiles de escritorio, papelería, aplicación de primas de seguros, etcétera. Entonces, fíjense, si empiezo a desmenuzar, es un mundo de información que obviamente debe de ser difícil controlar todo esto, ¿no? Cuando yo produzco algo. Entonces, una empresa que produce una fábrica tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos al momento de ¿qué? De registrar, de hacer los asientos contables. ¿Para qué? Porque se va a ir acumulando en unas cuentas y eso al final voy a dividir entre lo producido. No sé, un ejemplo, si he gastado en todo esto 1.000 y he producido 10, no sé, 10 sillas, voy a dividir 1.000 entre 10, entonces cada silla me ha costado 100. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hola, hola. Estimados alumnos, ya se han asustado, se han puesto serios, puros conceptos, ¿no? ¿Sí? ¿Se han asustado o no? No, no se asusten, en realidad estos son conceptos que ustedes en realidad no los van a utilizar, pero la otra vez les dije, ustedes van a adquirir criterios, ¿se acuerdan? ¿No? Que es diferente a conocimiento. Lo que estamos viendo ahorita es conocimiento. Criterio es otra cosa, esa es la gestión administrativa. Nosotros, la información que nos brinden, la vamos a utilizar ¿para qué? Para tomar decisiones. La información que nos den, la vamos a utilizar ¿para qué? Para poder interpretar, ¿sí? Esa es la gestión administrativa. En cambio, el otro es la contabilización, el sumar todos los costos en una cuenta para luego dividirla para que posteriormente se encuentre el costo del producto, que es totalmente diferente. Entonces, con esa discriminación ustedes ya tendrían que estar bien claros, ¿no? Cuando yo hago un costo, ¿no ve? Cuando hago un costo, ¿qué me interesa? Saber cuánto me ha costado, ¿no ve? Y obviamente eso me va a servir para tomar una decisión. Si me ha costado más de lo que yo tenía pensado, tomaré la decisión de gastar menos en mano de obra, gastar menos en productos, en materias primas. Esa va a ser la decisión, ¿sí? En cambio, un especialista de costos, ¿qué va a hacer? Va a empezar a jugar con los números. ¿Para qué? Para que ese costo que costaba 10 pesos valga 9, ¿no? Y si puedo ser mejor, más eficiente, ese señor se va a preocupar de que cueste 8. ¿Para qué? Para venderlo en 20. O sea, va a haber una gran diferencia, ¿no? De 8 a 20 va a ganar 12, es un ejemplo. Es lo que en su momento en el Excel lo hemos visto. ¿No ve? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, hola. No le... Ya. Entonces, fíjense ahora, acá nosotros estamos, ¿cómo se puede decir? Desmenuzando toda esta información. Sin embargo, con que entendamos los grupos grandes que hemos visto, ya sabemos que eso nos va a servir para tomar decisiones. Cuando hablamos de los costos de distribución, por ejemplo, ¿no? Hay de ventas, cuando hablamos del sueldo del departamento de ventas, funcionarios, empleados de oficina, el almacenero, el despachador, el repartidor. Cuando hablamos de las ventas, también podemos tomar en cuenta el alumbrado, la calefacción, comisiones de los vendedores, publicidad y propaganda, gastos de viaje, depreciaciones, pero ¿de qué? De lo que lo que va a participar del costo. Cuando hablamos de la administración, de los sueldos de gerentes y personal de oficina, honorarios, gastos de viaje, alumbrado, de calefacción, útiles de escritorio, depreciación, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los costos de financiamiento, ¿de qué estamos hablando? Intereses pagados, gastos de documentos descontados, pérdidas por diferencia de cambio, descuentos concedidos por pronto pago, gastos de compras de valores, otras cargas financieras. Si se dan cuenta, todo lo relacionado a las finanzas, o sea, a productos financieros, están acá. De la administración, de los que manejan en forma global, y de las ventas, de la parte que participa de las ventas. Ahora también acá nosotros vamos a ver que es un costo total, ¿se acuerdan? Un costo de producción, más el costo fijo, más el costo directo, ¿no ve? ¿Qué es? Este costo de producción va a ser más el gasto operativo, el costo fijo más el costo variable, el costo directo más el gasto indirecto. Entonces, todo eso va a ser un costo total. 1, 2, 3.
Cuando nosotros estamos hablando de métodos de costos, fíjense, la contabilidad de costos es una rama de la contabilidad, ¿no? Entonces, así como hemos visto que hay una contabilidad, en esa contabilidad hay de hoteles, de minas, de, qué sé yo, pues a ver, de contabilidad bancaria, hay contabilidad de agropecuaria, ¿no? Hay contabilidad, a ver, ¿qué más? No sé, ya no me acuerdo. Entonces, una de esas también se llama contabilidad de costos. Y vuelvo a repetir, la contabilidad de costos la van a realizar, la van a ejercer los contadores. En cambio, la forma, el método de costos lo vamos a definir nosotros como gerentes, administradores, directores. Esta contabilidad de costos, decía, es una rama de la contabilidad que analiza cómo se distribuyen los costos y los ingresos que genera una empresa. Entre ellos, ¿no ve?, los diversos productos que fabrica, comercializa o los servicios que ofrece, entre sus diferentes departamentos de la empresa, entre sus clientes. Con ello, ¿qué vamos a ver? Vamos a tratar de ver cuál es el costo de cada producto, de cada departamento, de cada cliente, y ver qué rentabilidad obtiene en cada uno de ellos. Entonces, fíjense, los costos, ¿no?, nos va a servir para qué. ¿Cuánto estoy gastando en cada departamento? ¿Cuánto me cuesta, no sé, mantener a un cliente, ¿no? ¿Cuánto me cuesta cada producto? Y obviamente, si sé cuánto me cuesta un producto y lo vendo en otra cantidad, voy a ver cuán rentable, ¿no?, puede ser cada uno de ellos. Entonces ahí empieza a aparecer lo que se llama la gestión administrativa. Un ejemplo. Supongamos una empresa juguetera, ¿no?, que fabrica diversos productos. La contabilidad general nos va a permitir que conocer a cuánto ascienden los gastos del personal, de materia prima, de suministros, de amortizaciones, de todo lo que hemos visto nosotros en el ejercicio, de todo lo que hemos visto en análisis financiero. ¿Y a cuánto ascienden los ingresos totales? Entonces, fíjense, ¿cuánto estoy gastando en todo esto y cuánto estoy recibiendo como ingreso? La diferencia entre mi ingreso y mi gasto va a ser la utilidad. En cambio, fíjense, la contabilidad de costos, ¿no?, nos dirá cuánto le cuesta a la empresa fabricar cada tipo de juguete. De ese costo, ¿qué parte corresponde a consumo de materia prima? ¿Qué parte a mano de obra? ¿Y qué parte a amortizaciones de maquinaria o gastos indirectos? ¿Se acuerdan de los costos indirectos? También nos va a permitir, ¿qué? Saber el margen, ¿no?, que obtiene la empresa de cada tipo de juguete. ¿Cuáles son los más rentables y en cuáles pierdo dinero? Probablemente una empresa pueda producir un juguete, en el caso que estamos viendo, pero que no esté ganando, pero lo hace porque definitivamente tiene que, no sé, diversificar sus productos, por mantener una clientela, digamos, ¿no? Seguir produciendo algo que probablemente estemos perdiendo. Obviamente lo que estamos perdiendo lo estamos ganando en otro producto, ¿sí? Además, dice, nos dirá cómo se distribuyen los gastos de la empresa entre los diversos departamentos. El departamento de compras, el departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de administración. Entonces, con este ejemplo, les estoy mostrando cuál es la diferencia entre una contabilidad general y una contabilidad de costos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Parece que se han asustado, ¿no? ¿Nada? Nada de nada. O sea, todo está claro a la perfección. Ya, bueno, voy a asumir que es así. Entonces, fíjense ahora, ¿no? En definitiva, mientras que la contabilidad general analiza la empresa en su conjunto, la contabilidad de costos permite analizar en profundidad los ingresos que se han generado y los costos que se han producido. Pero fíjense acá, miren, esa sería una contabilidad de una empresa, ¿sí? Pero cuando yo quiero hacer costos, miren, fíjense, es exactamente lo mismo. ¿Se logra identificar o está muy chiquitito?
Miren acá, voy a marcar dónde está. Miren, esta parte es exactamente la misma que esta parte. ¿Se logra identificar? Hola. Sí, Creo que no nos está gustando costos, ¿no? Melanie, querías decir algo. lo que sí se nota, licenciado, y la sumatoria. Exactamente es lo mismo, ¿no ve? Pero fíjense, acá al ladito, voy a borrar esto ya. Acá al ladito, miren, la Lo misma demás está información. disgregado por cada producto que hace la fábrica o la empresa. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve esta disgregación? Ustedes mismos respondan, por favor. Es para identificar qué productos son rentables y no rentables. Ya, ¿qué más? Primero, o sea, en forma general, ¿qué producto es rentable? No, se supone que los tres son rentables, pero acá, fíjense, me está dando ciertas, fíjense, en el producto X tengo 110,000 de ganancia, en cambio en el producto Y tengo solamente 40,000, y en el producto Z casi no gano nada, pero me está discriminando esta información. En una contabilidad general está así global, como está en la primera parte, en cambio una contabilidad de costos te va a dar esta información. ¿Para qué sirve esta información? Para tomar decisiones, ¿no? Probablemente yo hacía, como se dicen, a primera vista, a ojo de buen cubero, así, yo diría, el producto Z ya no hay que producir porque ganamos muy poco, ¿sí? Sin embargo, con un criterio de marketing, con un criterio de mercadeo, de propaganda, de publicidad, me dirán, no, ¿sabes qué? Es necesario nomás ganar poco, pero con este producto nosotros hemos mantenido durante años en el mercado. Y este producto ha permitido que yo pueda introducir el producto Y, el producto X. O sea, paulatinamente he empezado mi negocio con el producto Z, después he diversificado, he ampliado el producto y finalmente ahora que soy famoso, ¿no? Y ahora que gano, que gracias a estos dos productos, yo tengo un producto X donde gano mucho más. Entonces, fíjense, es como una telenovela que les estoy contando, ¿no? Ya empezó así mi vida, así ha ido mejorando y ahora vendo este producto donde realmente gano mucho, pero no puedo dejar de producir este producto Z. ¿Por qué? Porque con este he empezado mi negocio, con este, ¿qué se dice? Me he enmarcado, me he introducido a un nicho de mercado. Entonces, con esta información, ¿no ve? Nosotros hacemos el análisis vertical, por ejemplo, a ver, veamos un ejemplito, ¿no ve? Si yo divido 110,000 entre 650, ¿cuánto sale? A ver, no sé, a grandes rasgos. Voy a mi calculadora acá. 110,000, 1, 2, 3, dividido entre 650. Fíjense, ¿cuánto estoy ganando? ¿Sabe o no? ¿Quién me dice? 169. Ojo, 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 ojo. 0,169 por 100 es 16,92%. ¿Sí o no? Yaduba. Sí, listen. En cambio, fíjense, si yo 40,000, el segundo producto, dividido entre 150, 1, 2, 3, igual por 100, ¿no ve? Fíjense, ahí me dice, me sale 26,67%. A ver, voy a seguir con ese análisis. Los 10,000, 1, 2, 3, dividido entre 200,000, 1, 2, 3, igual por 100, 5%. Entonces, fíjense, en el primero dice 16, en el otro, ¿cuánto era? 5%. 20%, y en el otro un 5%. Esos tres datos que acabo de encontrar, ¿me sirve para algo o no me sirve para algo? A ver, ¿quién me puede decir?
¿Nadie? ¿Sería lo que genera cada producto para la empresa? Ya, pero ¿te sirve para algo eso? Sí, como usted decía, al final eso vamos a ver qué aporte da cada producto, ¿no? Cuánto de ganancia ¿Qué está parte de estimado. la ganancia, no ve, te da cada producto? Ahora, pero Ujú. además eso, ¿qué más? O sea, ¿algo más podrías hacer o no? ¿Qué decisiones podrías tomar? Yo, Incluso por evaluar, ejemplo, ¿no? El tema de los costos de cada producto podría ser para ver si podemos economizar en la materia prima, por ejemplo, del que está produciendo menor ganancia. ya, puede ser. ¿Qué más? A ver, yo les decía al rato, ¿no? 110 entre 150 es 16%, 40 entre 150 es 26% y el otro era 5%. ¿Acaso a ustedes no les va a servir para algo esos datos? Primero, en el segundo producto es donde más estoy ganando, ¿o no? ¿Sí? ¿Y ustedes harían algo en eso, en relación a eso, o no harían nada? En el proyecto Y. Licenciado, buenas. En realidad sí se puede hacer una identificación de producto para que podamos definir como un producto estrella, un producto como una vaca lechera y también saber dónde nos vamos a enfocar para que generemos en realidad, como dicen, qué producto nos da la rentabilidad necesaria para subsistir dentro de o sea, para estar dentro del mercado. Entonces Exacto. nos permite también describir y detallar cuáles son los productos que nos van a ser útiles. Así es. Pero además yo también, a ver, yo podría tomar las siguientes decisiones. En el producto Y yo gano un 26.67%. Yo trataría de hacer ¿qué? Bueno, yo haría, incrementaría mi producción porque tengo ya un capital de trabajo, como antes mencionaba, o no. Sí, pero a ver, fíjense ustedes, yo vendiendo 650,000 apenas gano 110,000. En cambio, en el segundo producto, vendiendo 150,000, gano 40,000, una cuarta parte, ¿no? Entonces, toda esa información que en este pequeño ejemplo estamos viendo, ya debería darme algunas pautas para hacer algo o no. ¿Se acuerdan? Yo tengo que maximizar el valor de la empresa. ¿Cómo? Tomando decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, a simple vista, no sé cómo será en realidad esta empresa o no, pero yo haría mayor esfuerzo ¿qué? ¿En qué producto? En el, en el producto Y tendría En que el ser Y, licenciado, porque Exactamente, aparte tiene los más bajos costos de operación considerando con los otros dos productos. exactamente, ¿no ve? A ver, fíjense, si bien tengo menos costos de ventas, ¿no ve? Vendo menos, tengo menos costo de venta y gano más. Ya me está dando una pauta que yo debería hacer un esfuerzo en este producto Y. En cambio, en el producto X, vendo mucho, pero también me cuesta mucho. Y la ganancia no es tan, ¿cómo se dice? Tan valorable, tan, ¿qué se dice? Pues tan, a ver, ¿qué palabra se puede utilizar en relación al producto Y? Tan, a ver, póngame una palabra ¿Considerable? considerable, tan jugosa, si vale el término, ¿no veo o no? ¿Sí? Entonces, fíjense, con este pequeño ejemplo, yo les estoy mostrando cuál es la diferencia entre una contabilidad normal y una contabilidad de costos. ¿Sí? Ahora, ojo, para saber toda esta información voy a utilizar un método de costos que es totalmente diferente, que ahorita no lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya me está dando a mí pautas, esta información discriminada por productos, ¿qué podría ser? ¿Dónde estoy ganando más? ¿Cuál me cuesta menos? ¿Cuánto me cuesta vender? O sea, hago menos, ¿cómo se dice? Menos esfuerzo en el producto Y, menos costo de ventas y gano más. ¿Sí? E incluso, fíjense, en los costos de venta es mucho más barato, ¿no? Que en relación al del producto X. Y en los gastos de administración, lo propio. Fíjense, me cuesta más barato 40,000 en relación a 120,000. Pero a ver, ya, yo me he centrado en el producto Y. Ustedes vean ahora el producto X. ¿Qué podrían hacer para que esos 110,000 se convierta en mucho más? ¿Qué decisión tomarían? ¿Harían algo? ¿No harían algo? No sé.
o no harían nada. Lo que más llama la atención, dicen, son los gastos de administración y Ya. son mucho más altos que los otros productos. Entonces, quizás habría que analizar la composición de estos para ver la manera de reducir, ¿no? Que nos está quitando eso parte de la utilidad. Perfecto. ¿Qué más? Que podría ser otras cosas, por ejemplo, en relación al costo de ventas. ¿Qué podría ser? No podría ser nada. A ver, cuénteme. Ya, ustedes fíjense, aquí ya no estamos hablando de hacer asientos, sino de tomar decisiones. Ustedes tendrían que ver algunos aspectos, ¿no? Como en el análisis financiero, ¿no? Tengo que tomar decisiones para maximizar el valor de la empresa. ¿Ustedes qué harían en relación al costo de ventas primero? ¿No harían nada? ¿Se acuerdan en análisis financiero? ¿No ve? Las ventas tienen que ir subiendo, el costo de ventas tiene que ir bajando. Para que vaya bajando, tengo que hacer una mejor gestión de adquisiciones. No voy a comprar por unidades, voy a comprar por decenas, por centenas. Eso me va a permitir aplicar economías de escala. A mayor cantidad de productos que compro, más bajo el costo. Si es más bajo el costo, más utilidad bruta yo voy a tener. Si tengo más utilidad bruta, más gastos ahí abajo voy a poder, ¿qué se dice? Incurrir. Por ende, mi utilidad ahí abajo probablemente sea mucho más. Pero hay otra cosa. Ahora sí vamos a empezar a hablar. Miren, hasta ahí hemos visto la información discriminada. ¿No ve? Pero yo puedo agarrar, a ver, ahora voy a empezar, no tengo lamentablemente mi tablet para poder escribir. Yo voy a empezar a hablar ahora de lo que se llaman los métodos de costos. A ver, esta vez no. Quiero dibujar algo aquí. Los métodos. ¿Ya? A ver, les voy a dar un ejemplo acá. En los gastos de administración, normalmente, ¿qué se toman en cuenta? A ver, denme un ejemplo en general, cualquier ejemplo que ustedes quieran. En los gastos de venta va a estar el sueldo del que vende, ¿no? En los gastos de administración, ¿de quién va a estar su sueldo? Gerente, secretaria, del área contable, administración. Perfecto. Digamos que del gerente, ¿no? Gerente, voy a poner gerente general. Pucha, no puedo escribir, qué bacán. ¿No? Entonces, de acuerdo al método que yo utilicé, a ver, les voy a dar un ejemplo. Yo voy a tener un criterio. El gerente le pago 10,000 bolivianos. ¿Ya? Me estoy inventando por si acaso, ¿no? No me van a criticar. Y según el método que yo utilicé, ¿no ve? Puedo asignar, es decir, de estos 100, para el producto X, con un criterio y con otro criterio, para el producto X voy a poner el 60%. Para el producto Y voy a poner el 30%, ¿no ve? Y para el producto Z el 10%. En otras palabras, los 10,000 lo voy a distribuir, un costo fijo que era, ¿no ve? Un costo fijo lo voy a convertir en variable, porque le estoy asignando un parámetro de distribución, ¿sí? Le estoy diciendo, de los 10,000, el 60% se va a ir al producto X, el 30% al producto Y y el 10% al producto Z. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Fíjense, con este método le estoy cargando más plata aquí, ¿no ve? Y menos plata aquí. Entonces, probablemente, ¿qué significa eso? Que según el método, yo estoy direccionando
incurriendo, ¿cómo se dice? Incentivando, llevando, ¿no? Más gastos, ¿no? En esta parte. ¿Qué pasaría si mi criterio cambia? A ver, les voy a poner un ejemplo. Miren, 33, 33, 33. ¿Cambiará en algo? Esto que estamos viendo aquí abajo. ¿Cambiarán las utilidades ahí abajo de cada producto? Mis garabatos son horribles, ¿no? El jueves ya voy a estar con mi tablet hermoso. ¿Se ha entendido lo que he querido hacer o no? No, Lick. Hola. No, Daniel, a ver. Los demás, a ver, voy a tratar entonces de explicar de nuevo. Con lo de 33, ya no le he entendido, licenciado. A ver, me voy a ir a una hoja de Excel, ¿ya? Para que ustedes me dicen si se ve o no la hoja de Excel. Para que se entienda. ¿Ya? Aquí voy a poner las ventas, ¿no ve? Ventas, el costo de ventas, la utilidad, ¿no ve? Y aquí voy a poner gastos administrativos. Y voy a tener la utilidad antes de impuestos y vale no, ya no importa ahorita. Entonces, fíjense, en el caso, el primer caso era 650,000, 1, 2, 3, y era cuánto, a ver, veamos acá. ¿Dónde está? 350,000. ¿Se ven, no? Mis números. ¿Sí? Tengo la utilidad de esto. Sí, dicen. Ya. Los gastos administrativos, fíjense, ahí dice 120,000. 120, 1, 2, 3. Entonces yo tengo la utilidad final, ¿no? Esto menos esto. Listo. Fíjense, estoy ganando en este producto X, estoy ganando esa cantidad de 180,000. Lo mismo puedo hacer con el otro, ¿no ve? Aquí vamos a copiar para que se entienda. En el otro dice 150 menos 50. Aquí. 150 menos 50. Y dice 40,000. 40, 1, 2, 3. Y en el, este es el X y en el Z. Y lo propio voy a hacer. ¿Cuál es la información? 200 menos 100 menos 60. 200, 1, 2, 3, menos 100 menos 60. ¿Sí? Ya, más o menos es replicado el ejercicio que está ahí. ¿No ve? ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Sí, Lick. Ya. Entonces, fíjense, si yo tuviera que hacer en este momento, miren, voy a hacer cálculos. Más, ya. Si yo tuviera que en este momento agarrar, ya saben, cada análisis financiero lo voy a dividir entre, este es el 100%, ¿no es? 100%, este sería, ¿sí? 54%. Si esto lo copio, a ver, ¿cómo se fija esto aquí? Esto, F4, listo. Ya. Lo mismo, voy a copiar aquí, solo que, a ver, ¿dónde está aquí? F2. Ah, ya. Entonces en este F2, esto hay que moverlo acá. En este, hay que moverlo acá. En este lo mismo. Ya.
Entonces, fíjense, solamente con estos dos productos vamos a ver. El tercero ya no importa. Miren, en este producto, en el Y, decíamos, ¿quién gana más? El producto Y gana 40% en relación al producto X del 28%. ¿Sí? Entonces, yo les voy a decir, miren, los sueldos eran esto más esto. Yo en la empresa gasto por sueldo 160,000. Entonces, yo con un criterio puedo agarrar y decir, de los 160, ¿no ve? El 60% más esto, ¿o cuánto es 120,000 de esto? Vamos a, más esto dividido entre esto. Fíjense, el 75% lo estoy cargando al producto X. Y obviamente por diferencia, el 25% le estoy cargando el producto Y. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ahora, este criterio que yo acabo de decirles, miren, yo de los 160,000, el 75%, este es el sueldo, digamos, del gerente general. Yo con un criterio, a dedómetro, a ojímetro, a lo que sea, ¿no? He decidido 75% para el producto X y 25% para el producto Y. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? A ver, voy a tener que preguntarles yo, si no, estamos fregados. ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? Sí, sí, mejor. Ya. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, el mismo ejercicio lo voy a copiar acá. Acá abajito, ¿no ve? Pero ojo, ahora no voy a, con otro criterio, yo voy a agarrar y decir, no quiero darle el 75% al producto, yo quiero que sea a mitades. Entonces, de 160,000, la mitad, el 50% sería 80. 1, 2, 3. ¿Sí o no? Y acá también sería 80. 1, 2, 3. Miren. ¿Ha variado en algo? ¿Me ha servido ese criterio que acabo de decirles o no? Le falta un 0, doctor, en el producto Y. Está como 8,000, no como 80,000. Ay, perdón, 80,000. Ya, ahora sí. Fíjense cómo ha variado la información o no ha variado la información. En el primer caso, con ese criterio de distribuir 75 en un producto X, y esto lo voy a borrar para no causar confusión, ¿no? 75% en un producto X y 25% en un producto Y, ¿cuánto de ganancia me daba? 40, 28. ¿No ve o no? Sin embargo, ahora, por un método de costos, no quiero darle 75, 25, quiero darle 50%, 50%. Miren cómo ha variado la información. ¿Ha variado o no ha variado? Sí, el producto X se ha vuelto más rentable ahora que el producto Y. Exactamente. Entonces, ahora sí, mi compañero Daniel, entonces. ¿Daniel? Sí, ahora sí ya se entiende. ¿No ve? Entonces, fíjense, acá yo puedo haber utilizado, me voy a inventar, un método de costos y le voy a dar nombre, Víctor, a este método de costos, ¿sí? ¿Y cuál es ese método de costos? Es 75% a un lado y 25% al otro, ¿ya? En cambio, en este otro se va a llamar método de costos, ¿no? Daniel se va a llamar, ¿sí? ¿Y qué es ese método de costos? Va a decir 50, 50. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, hace rato yo decía, el producto Y es mucho más, nos produce mayor ganancia, nos produce un 40% de ganancia con este método de costos. Pero alguien, un loco, alguien que se llama Víctor Hugo, dice, ojo, me parece que no es correcto que distribuyas el sueldo a 75-25. Lo correcto sería que lo dividas a mitades en los dos productos. Si tomo esa decisión, fíjense, resulta que el producto X ahora gana un 34% y el producto Y un 13%. ¿Sí? Ahora, si sumamos las utilidades, no ve, a ver, fíjense. Fíjense, ¿qué es lo que he hecho? Las utilidades en ambos casos es lo mismo, ¿o no?
Pero la decisión de tomar un método de costos Daniel y un método de costos Víctor Hugo, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué me está ocasionando? ¿Me está sesgando la información o no? Está variando de un producto a otro. Sí, pero por eso, ¿qué me está ocasionando? Aparte de que está variando, ¿qué me puede ocasionar alguna toma de decisión errónea? Yo hace rato quería vender más productos Y, porque tenía una ganancia de 40%. Pero con este método de costos, ahora ya no quiero vender más el producto Y. ¿Quiero vender qué producto? X. El X, ¿no ve? Y fíjense, este criterio que acabamos de ver, este método de costos, con este otro método de costos, debe haber alguna diferencia. En este caso, el método de costos Daniel me dice que afecte el 50% a todos. En cambio, este otro de 75-25, por ahí me dice, como vendemos más, ¿no ve? A ver, sacaremos una proporción de las ventas en relación al costo de ventas. Sale 75, entonces ese mismo 75 le cargaremos a gastos administrativos. Y en este solamente es 25. Ah, ya, entonces fíjense, esto que estamos haciendo ahorita no tiene nada que ver con contabilidad, ¿o no? Los asientos contables lo van a registrar lo que yo defina como Víctor Hugo o lo defina como Daniel. ¿Sí? Entonces, estos dos, en este momento, estos dos estados de resultados me dan el mismo resultado, pero yo estoy tomando decisiones probablemente erróneas por el tipo de costos o el método de costos que estoy aplicando. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. No los veo muy alegres. Adelante. Una consulta. Y como decía, que de acuerdo a la aplicación del método nos puede llevar a decisiones erróneas. ¿Qué otra cosa podríamos analizar para no cometer este error? Para verificar que el método que utilicemos sea el correcto. Eso. Muy buena pregunta, Melanie. En este caso yo decía, fíjense, yo le estoy aplicando 75-25, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Porque yo puedo sacar, ¿no?, la proporción de los dos productos. Las ventas, ¿no ve? La suma de las ventas es esto, ¿no ve? Más esto, 800,000. Entonces yo puedo sacar el porcentaje. 650, ¿no ve? Dividido entre 800 es 81%. Más 150 dividido entre 800 es la diferencia. La suma de estos dos me suman el 100%. Entonces, ¿cuál sería mi criterio para distribuir ese costo? Sería 80% y 20. 81 y 19, ¿no ve? ¿No ve? Sí. Ya, ahora voy a copiar acá, fíjense. Lo mismo aquí, miren. No ha variado en nada. ¿Sí? Pero la decisión de tomar yo, ¿no ve? Acá, 50-50, ¿no? Sin seguir esta misma línea de 75-25. Acá, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo podría tomar lo mismo acá, ¿no? Podría decir, a cada uno que le corresponda al 50% es falso, porque 650 de 800 es el 81%. Entonces, este criterio mismo, el de 81, probablemente lo tenga que aplicar acá, ¿o no? ¿Me entienden? De los, ¿cuánto era? De los 160,000, 1, 2, 3, ¿no ve? ¿No? Voy a sacarle más esto por 0.81. ¿No ve? Y el otro, más los 160,000 por 0.19. Miren. Entonces, yo estoy definiendo la política, yo estoy dándole un parámetro, yo lo estoy afectando al producto X con un 81% porque las ventas así me están demostrando. ¿Sí? Y le estoy poniendo un 19% porque las ventas, esa es la composición de la venta. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense, ¿cuál es más coherente?
para ustedes? ¿El distribuir 50-50 o distribuir 81-19? El que está de acuerdo a las ventas, dicen. Del 81-19, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Pero ese parámetro, ¿cómo lo he tomado yo? Con un criterio de distribución, ¿no ve? Yo he dicho, del total de las ventas, ¿cuánto es el producto X y cuánto es el producto Y? Ese mismo criterio le voy a aplicar a los gastos administrativos, ¿sí? Si no tengo un criterio o un criterio mal llevado, ¿no ve? Puedo agarrar y decir de nuevo, ¿no ve? 80, 1, 2, 3, 80, 1, 2, 3, y resulta que el producto más vendido, más ganancia tiene el producto X. Falso. ¿Me entienden? Al final la ganancia, miren, es la misma en ambos casos, 240,000. Pero yo, para tomar la decisión, voy a tomar una mala decisión. Voy a decir, señores, el producto X hay que hacer más esfuerzo porque estamos ganando el 34% versus el producto Y que estamos ganando un 13%. ¿Qué opinan? Hola. Te me han dejado solo en clase a mí. Dicen, ha modificado según el 81-19, eso no me he percatado. No, ahorita en el último ya no, he puesto 50-50, ¿no? 80-80 aquí. Entonces, licenciado, no es real y obviamente tomaríamos una decisión estratégica. Exactamente. Mala. Exactamente. En cambio, si aplicara este 81-19 sería una decisión más acertada, ¿o no? ¿Sí? Y obviamente si hago esa operación, mi producto va a seguir ganando más. No sé, a ver, voy a ponerle de nuevo. Más esto por punto 81, ¿no ve? Y más esto por punto 19. Entonces, fíjense, ese sería el criterio correcto. Y obviamente, ¿dónde tendría que hacer un esfuerzo más yo? En el producto Y. ¿Por qué? Porque estoy ganando un 46%. Y si se han dado cuenta, para hacer este ejercicio, yo necesito saber de costos, ¿o qué? O necesito tener un criterio para poder distribuir los costos. ¿Qué opinan? Más criterio, dicen, porque al final solamente estamos analizando datos generales, no estamos haciendo... Exacto, obviamente. Ahora, si fuera un especialista en costos, yo me entraría, pues, ¿no?, a distribuir absolutamente todo, ¿no? Incluso si distribuyo todo, probablemente esté cometiendo otro error. Les voy a mostrar eso, por si acaso. En la siguiente clase vamos a ver eso. De acuerdo al método de costos que utilicen, va a ir variando el costo y obviamente vamos a tener que tomar una decisión, ¿sí? Vamos a tener que decidir, ¿pero en qué? No vamos a decidir por el método, sino cuál me conviene, cuál es más productivo, cuál es, como gerente, a mí, cuál me convence más. El distribuir 50-50, probablemente, ahorita si ustedes fueran los gerentes y les digo, estoy distribuyendo a mitades por cada uno, probablemente a ustedes no les guste, ¿no? ¿Por qué? Porque me saben un ratito, si las ventas son 800,000 y el 81% es el producto X, no le puedes poner la mitad al X y la otra mitad al Y. O sea, estamos utilizando un criterio, ¿no?, en forma general, pero que es válido o no, con un ¿cómo se dice?, con un parámetro que estoy tomando de las ventas. Entonces, esos criterios, vuelvo a repetir, no se lo aprenden en costos, ¿no? No se lo aprenden aquí, se lo aprenden con la experiencia, con el análisis financiero que hemos visto, ¿se acuerdan? Este análisis ahorita que estamos haciendo es el análisis vertical, ¿o no? ¿Sí? Y automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de métodos de costos, ¿sí? Ahora, fíjense, este costo que dice acá de 350,000, dice costo de ventas, ¿no ve? ¿Cuánto me ha costado comprar y en cuánto lo estoy vendiendo? En cambio, este otro, fíjense, ¿qué se llamaría este costo? Este no sería un costo, sería un gasto, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Los gastos yo los voy a pagar y nunca más los voy a ver. En cambio, el costo de ventas lo voy a pagar, pero lo voy a volver ¿a qué?
A ver, ¿cómo? Fíjense, he comprado en 350, lo estoy vendiendo en 650, entonces estoy volviendo a ver esa plata, pero además, ¿qué? Estoy ganando, ¿no? Esa diferencia. Esa es la gran diferencia entre un costo y un gasto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? A ver, voy a tener que hacer una evaluación, si no el jueves ya no me voy a presentar a las clases. ¿Ya les ha parecido? ¿Con una clase han aprendido más que en todo o no? En realidad, Lick, ha sido un poco más claro. Realmente. Incluso el ejemplo para nuestra evaluación del módulo nos ayuda muchísimo. Ah, ya, gracias. Ya. Claro, porque si no me van a calificar mal, ¿no? No, una macana este profe. Entonces, fíjense, es re importante el criterio, ¿no? Vuelvo a repetir, el conocimiento va a serlo el contador con los asientos, va a generar los estados financieros, pero el criterio son aquellos que van a tomar las decisiones. Yo puedo tomar una decisión errada, como acabo de decir, con el 50%, o puedo tomar una decisión acertada con el 81-19, pero con un criterio que tenga una base, ¿no? Una base fundamentada. Yo no puedo agarrar por dedómetro y decir, hoy día me he levantado bien, de buen humor, y le voy a cargar el 100% al producto X y al otro nada, porque es buen tipo el Y. ¿Me entienden? Entonces, no puedo hacer eso. No estaría siendo objetivo, estaría siendo discriminativo, subjetivo, no estaría siendo correcto, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de costos, ahí con el ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que va a depender de mi criterio, ¿no? Ahora, ese mi criterio obviamente tiene que estar enmarcado en lo que les decía, esos métodos de costos que nos pueden enseñar. Dependiendo del método de costos que utilicemos, va a variar. La utilidad en total no va a variar, supuestamente, ¿sí? De ser demostrado con esos números. Pero, si se dan cuenta, porque es la misma en principio, pero si dan cuenta, la decisión de producir X o Y va a depender de ese criterio. Ahora, ahorita estamos viendo solamente el estado de resultados. ¿Qué pasaría si vemos el estado de resultados y el balance general? Lo que no se está ganando, puede haber una diferencia, ¿no? Entre uno y el otro. Lo que no se está ganando en uno, en el otro, probablemente en el balance general, en los productos, esté la diferencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día jueves. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí. ¿Algo más? Yo les diría que empecemos una lección más, pero creo que ya no alcanzamos, ¿no? ¿Qué hora es? Menos. ¿Qué hora es, perdón? 8:58. Ya, entonces, bueno, faltan 2 minutos. ¿Les ha gustado la clase, compañeros? Ahora son, pero apenas, ¿cuántos aquí? La parte del ejemplo. 10. ¿Les ha gustado la clase? Sí, Licen, estaba más práctico la última parte. Eso, perfecto. Entonces, Licen, el jueves, duda. Adelante, Daniel. Para el día jueves, no sé si habrá la posibilidad de que nos pueda colaborar con una retroalimentación del examen, para que, bueno, veamos si hemos estado Claro nomás que sí. en línea o quizá necesitamos mejorar algún aspecto. Ya, no hay problema. No hay problema, lo voy a buscar y voy a, como son tantos exámenes que hago, por ahí les muestro otro diferente y se van a rayar ustedes, ¿no? Entonces voy a buscar el que les he mandado y bueno, vamos a tratar de ver un ratito, ¿ya? Ok, Lee, gracias. Listo. Entonces nos estamos viendo el jueves a las 7:30, ¿ya? Que les vaya bien, un gusto verlos. Hasta el jueves, Licen. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.